Y estamos de regreso con el consumidor y nos visita el doctor Alejandro Antúnez. Y con él vamos a hablar de un tema interesantísimo, como habíamos anunciado, el déficit de atención, trastorno de déficit de atención. ¿Cómo te sientes? Un placer tenerte aquí de vuelta en el programa. Para mí saludarte. Yo hablaba al inicio del programa que muchos padres desconocen muchas veces por qué el bajo rendimiento de sus hijos en la escuela, el bajo rendimiento, la baja, el bajo nivel de aprendizaje que tienen, no aprenden, no solamente en la escuela, sino en el día a día. Le digo la cosa y no me entiende y tengo que repetírsela 75,000 veces. Ese muchacho no me hace caso. Pero nadie tal vez se ha detenido a pensar que puede ser que haya alguna condición, algún trastorno en ese niño. Explícanos un poquito acerca de qué es esto del trastorno de déficit de atención. Mira, lo asociamos generalmente con cuando el niño comienza a tener un bajo rendimiento académico o comienza a sacar bajas notas o le está yendo mal en el colegio, pero realmente el trastorno con déficit de atención no está relacionado necesariamente con un trastorno de aprendizaje, que es otra cosa. El trastorno con déficit de atención... Disculpa, pero si un niño no puede atender, no atiende una cosa, sí, pero hay no niños, necesariamente... Hay niños que tienen un alto nivel cognitivo, o sea, son muy inteligentes y tienen déficit de atención. Le va bien en el colegio, pero tienen déficit de atención. Y de todas maneras, a veces no identificamos el trastorno. Lo identificamos cuando hay problemas conductuales, cuando hay problemas de aprendizaje, o cuando hay un suceso grave. Pero a veces el niño tiene quejas o tiene situaciones y no le ponemos mucho caso, sin embargo puede que sí estemos en presencia de un trastorno con déficit atencional. ¿Cuál es la característica del trastorno? Es un niño que no termina las tareas muchas veces, que le cuesta mucho trabajo focalizar, concentrarse, evitar la interferencia de los estímulos y seleccionar el que necesita para poder atender y responder. Se caracteriza muchas veces por el oposicionismo o el negativismo y en ocasiones trae consigo otros trastornos asociados como obsesivo compulsivo, un niño que puede tener situaciones obsesivas compulsivas o trastorno de aprendizaje o trastorno de comunicación que son asociados, son trastornos comórbidos, o sea, pueden venir asociados al trastorno con déficit de atención o hiperactividad. Puede traer confusión, según me dices, entre el diagnóstico y diagnosticar eso. ¿Cómo se diagnostica esta? Se diagnostica a través de una serie de exámenes que se le practican al niño, exámenes neuropsicológicos, donde vamos a medir índice de inteligencia general, índice de memoria, índice de inteligencia verbal y no verbal, y vamos a medir los niveles atencionales, el tiempo de reacción, la impulsividad, que es una característica específica del trastorno con déficit de atención. ¿Qué es esto? La impulsividad es no poder responder de manera asertiva a los estímulos. Puede ser por omisión, que el niño, cuando tú le presentas el estímulo y le dices, bueno, mira, va a salir un cuadro amarillo en la pantalla, cuando salga tú le das clic. El niño se queda esperando el cuadro, pasa y le da después. O sea, es una respuesta que está lentificada. Y la impulsividad por comisión es cuando le dice, dale el cuadro amarillo y le empieza a dar constantemente, salga o no salga el cuadro. Esa es la impulsividad. Por eso el déficit de atención generalmente se manifiesta o con hiperactividad, que es esa impulsividad constante que no espera que se presente el estímulo, o desatento, que es cuando el niño se va, como decimos, se queda en el limbo, hace una fuga. Eso es muy común, mira, y eso que tú hablas de eso, uno siempre escucha a padres, y escuchaba a padres, hasta los mismos padres nuestros, que hacían ese tipo de comentarios, pero muchachos, y que entonces yo comentaba al inicio del programa que también hace 20 años atrás, 25 años atrás, ese tipo de cosas no se trataban tanto. Todavía hoy mucha gente no conoce de esto. Y muchos de nosotros, niños en aquel momento, ahora jóvenes, adultos, tenemos estas condiciones, estos trastornos, porque tal vez nuestros padres en aquellos momentos no hicieron eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer un padre hoy día que me está viendo por su niño, por su niña, que ve ese tipo de manifestaciones en él? ¿Qué debe hacer el padre? Bueno, lo primero, pedir en la escuela la descripción de esas conductas, o sea, pedir una información, una observación, y ir inmediatamente a algún profesional
de la conducta puede ser atención con psiquiatría, con neurología o con neuropsicología. Porque es un trastorno que su intervención es una intervención multidisciplinaria, o sea, no solamente lo debo atender yo como neuropsicólogo o un psicólogo o un psiquiatra solamente o un neurólogo solamente, o sea, es un trastorno que el niño va a necesitar una ayuda interdisciplinaria para poder tratar la parte farmacológica, que es importante en muchas ocasiones. ¿Se medica eso? Sí, se medica porque al final es un déficit funcional del cerebro, un déficit químico también. Entonces se medica para aumentar los procesos atencionales y activar esas áreas atencionales que son importantes. Y por supuesto que va a necesitar medicación en muchas ocasiones. Y aparte de eso va a necesitar la rehabilitación, que la rehabilitación va a crear que esas estrategias de atención que el niño no tenía, no adquirió o no trajo consigo, las vaya aprendiendo y las vaya creando, y obviamente con la rehabilitación, cuando el niño comienza a crear el sistema atencional nuevo, a focalizar la atención, a sostener la atención, a concentrarse, va a ir disminuyendo entonces el proceso de medicación a largo plazo. ¿Pero tiene cura esto? Es rehabilitable. Sí, es rehabilitable. Sí, es rehabilitable. Se puede rehabilitar. Un déficit de atención se puede rehabilitar. Dependiendo del grado, dependiendo de... ¿Hay grados? Sí, hay grados, hay diferentes grados. Hay algunos que son muy leve, moderado y severo. Hay algunos que son muy severos, sobre todo los déficits de atención auditivo, de tipo auditivo, y con mucha impulsividad y auditivo. A veces se confunden. El niño de momento parece tener rasgos autistas, pero realmente es un déficit de atención muy auditivo. Entonces el niño está constantemente, no entiende ni escucha a nadie, aparentemente, pero es porque su déficit de atención es muy severo. Eso lleva a un proceso de tratamiento y rehabilitación más largo, pero a largo plazo sí se nota la mejoría y se nota cómo va aumentando el niño sus procesos escolares, su rendimiento académico, su socialización, porque trae consigo problemas de habilidades sociales. O sea, se puede confundir mucho con el autismo, entonces. Sí, en ocasiones se confunde. Llega, mira, me dicen en la escuela que tiene rasgos autistas porque siempre está jugando con algo y no escucha a nadie. No le presta atención, no interactúa con otros Cuando niños. evaluamos, es un niño que no tiene autismo porque tiene comunicación emocional efectiva con los demás, crea apego, no es ritualista. Tú descartas los criterios autistas y dices, bueno, él tiene un déficit de atención. A veces el déficit de atención también tiene hallazgos eléctricos cerebrales, o sea, cuando tú haces electroencefalograma, salen actividad paroxística, o sea, actividad cerebral eléctrica disfuncional. Por eso la evaluación tiene que ser multidisciplinaria. Evaluación neurológica y evaluación neuropsicológica. Tenemos una llamada, vamos a recibir. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla, hermano? Le habla Víctor Sánchez. ¿De dónde hablas? De la zona oriental. Bienvenido, gracias por su llamada. Adelante. Sí, mira, yo estoy llamando con relación a este caso. Yo estoy llamando con relación a este caso porque... ¿Aló? Sí, lo escucho, lo escuchamos. Adelante. Hello. No, pues hay una persona hablando. ¿Usted? Escúcheme por el teléfono, no por el televisor. Ok, yo estoy llamando con relación a un caso de que yo tengo un niño que está... Corre. Sí. Bueno, me vuelve a llamar. ¿Aló? Un niño que está presentando esas dificultades. Le hicimos todos los estudios que tienen que ver con los estudios... Sí, continúe, por favor, continúe. Sigue, continúe, le escuchamos. Adelante. Psicológico, neuropsicológico y todo eso. Dada esa situación, pudimos verificar que realmente los índices que estaban dando aparentemente eran déficit de atención, pero con una serie de estudios que se le hicieron, el problema básicamente estaba focalizado en la vista. Entonces, yo lo que le sugiero, porque a veces hay muchos casos que tienen tendencia a parecerse a déficit de atención, y cuando en el fondo tú lo analizas, el problema, incluso en algunas partes nos dijeron nosotros que era dislexia, en otro caso nos dijeron que era déficit de atención desatento,
Pero nadie nos recomendó en primera instancia que lo lleváramos a la parte de oftalmología. Okay. Y por decisión nuestra propia, le hicimos nosotros un estudio de la vista y le hicimos un estudio de los oídos. Lo llevamos a un otorrino. Sí. Y sobre esa base fue que nos descubrimos, incluso el oftalmólogo mismo nos recomendó a nosotros, mire, lo más probable que el problema que el niño tiene no es déficit de atención. El problema está en un problema de la vista. Okay. Ven. Muy bien. Y llego a esta colación porque uno buscando información, preocupado por la situación, busqué en internet y uno de los precursores de lo que es la tesis de déficit de atención, un doctor español, él se quejaba porque regularmente en los últimos años todo el mundo de que el niño presenta cualquier dificultad una vez lo adjudica a que tiene déficit de atención. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada y muy buena llamada. Excelente. Sí, importantísimo. Mira, y el tema del oído me parece, también. El sí, tema del oído también. Importante. Cuando nosotros evaluamos a un niño, inmediatamente evaluamos la participación periférica de órganos como la audición, la visión, inmediatamente las pruebas neuropsicológicas, cuando hay algunas pruebas que son especialmente para evaluar los procesos visuales, sí. La visoconstrucción, las praxias, las gnosis, reconocimiento de figuras, de imágenes, y evaluamos, eso te discrimina si es un problema visual del órgano visual, sí. O si es un problema de la corteza visual, okay. Que es la que procesa la información visual a nivel sí. De percepción en el sí. Cerebro. Esa evaluación nos remite inmediatamente, dentro de la evaluación neuropsicológica, que es donde dudo que se haya practicado, inmediatamente discrimina si hay un problema visual y refiere la prueba inmediatamente a oftalmología. Yeah. Igual que en las pruebas de atención auditiva, discrimina si es la corteza auditiva, o sea, el cerebro el que tiene disfunción, o si es el órgano auditivo. Okay. Entonces, inmediatamente refiere a evaluación de un otorrino. Okay. De todas maneras, si el paciente llega con síntomas de problemas de lenguaje y comunicación, el neuropsicólogo o el neurólogo que lo recibe debe de hacer una evaluación del órgano auditivo y medir un poco si es un problema del órgano auditivo o es un problema de la corteza auditiva. Eso es fácil de discriminar, sí. Pero sí, como él dice, es importante que siempre tomemos en cuenta qué está pasando. Moca, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Adelante. Le llamo desde Moca. Tengo una niña de 7 años. Me dicen que me habían diagnosticado que la niña tenía autismo leve, porque tenía problemas para el aprendizaje. Pero quisiera saber cómo uno puede diagnosticar, a quién debe acudir cuando un niño, o sea, no es que el niño, la niña está que no quiera aprender, ella tiene interés de aprender, pero como que algo le impide o no se concentra, que tiene interés como de aprender, pero se queda ahí como con atajo. Ella tiene el problema para alguna palabra que no la puede pronunciar bien. Yo incluso pertenezco a la Fundación Manos Unidas por el Autismo con la doctora la señora Odil. Sí. Entonces quería saber qué estudio puedo realizar, porque estoy tratando de investigar, orientarme, y como que no tengo respuesta concreta, si es autismo, falta de atención o qué, en qué podría ser orientarme. Para mí, unas cuantas madres, que también hay varias personas que tienen niños con esa dificultad, no se atreven a preguntar por vergüenza o porque no sé. Eso sucede muchas veces, que fuera bueno aclarar un poco sobre eso. Y prometemos, gracias por su llamada, prometemos para el próximo viernes tratar el tema del autismo, porque así como ella dice, hay muchos padres que como hay muchas condiciones y trastornos que están muy relacionados, sí. Porque tienen características semejantes, pero que pueden traer confusión. Claro. Me gustaría tratar ese tema también, porque así como ella dice, para complacerla a ella y a las otras madres y padres que se preocupan muchísimo y desconocen muchos casos, y siempre, no sé, el doctor me corregirá, todo este tipo de condiciones y trastornos, siempre que se diagnostiquen a tiempo, tienen mejor pronóstico. Claro que sí, claro que sí. Y siempre, sobre todo porque tú comienzas una intervención temprana, sí. Y esa intervención, si es de manera interdisciplinaria, si tú comienzas a estimular y a trabajar todas las necesidades que tiene ese niño, pues obviamente va a tener aprendizaje. Claro. Entonces, pero un poco para contestarle a ella, sí. Para contestarle a ella, sí. Es muy importante establecer un buen diagnóstico, sí. De cada situación específica del niño. En este caso habría que
que evaluar bien, a ver qué está pasando, hacer una evaluación neuropsicológica, hacer las escalas y las entrevistas que se hacen de autismo a los padres, a los familiares y en el colegio, y a partir de ahí pues discriminar si realmente es un autismo o un déficit de atención severo, ¿no? O otro tipo de trastorno, porque es posible que pueda ser otro tipo de trastorno. Se recomienda, y ya no tenemos que ir en terminar la entrevista, pero esta pregunta quiero hacerla, porque sé que hay muchos padres que se preocupan mucho y quisieran saber, ¿es recomendable hacer siempre tener una segunda opinión con estos temas? No confiar en un solo diagnóstico, porque hay tantas cosas que se parece que puede haber un diagnóstico errado. Por eso hago hincapié en que es una intervención multidisciplinaria. Si tú vas con un solo, si tú vas que el psicólogo te evalúe y punto, obviamente vas a tener un diagnóstico parcial, pero si tú buscas evaluación neuropsicológica o psicológica y buscas evaluación neurológica y evaluación neuropsiquiátrica o psiquiátrica, y los tres coinciden con el diagnóstico, obviamente vas a tener un diagnóstico más certero. Claro. O los tres trabajan en común para llegar al diagnóstico, pues vas a tener un diagnóstico muy certero, y eso es lo que realmente buscamos. Doctor, de verdad que siempre un placer tener en el programa el doctor Alejandro Antúnez. Doctor, ¿dónde está su consultorio, doctor? Estamos aquí en La Julia, en el 809-532-1992. Sí. Y también en Sedimat, en la Plaza de la Salud. Ahí pueden llamar. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en el programa siempre. Muy útil y estos temas tan interesantes. Y prometemos, vuelvo y repito, que para el próximo viernes, trataremos ampliamente el tema del autismo, para que esos padres y esas madres que se preocupan a diario porque no desconocen la situación de su hijo, puedan tener una idea clara y por lo menos tener una guía de qué hacer y cómo detectar, así por lo menos haber algunos síntomas, algunos factores que puedan presentarse, que tú te abra los ojos, te abra los ojos y toma la decisión de llevar a tu niño al médico. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos ya viene el Delfo Junior, llegó Delfo y dijo que no volvía. Regresamos ahora.